Ábranlas, por favor, a San Marcos, capítulo 1, y vamos a estar leyendo versículos 9 a 13. Cuando iniciamos el libro de Marcos, les dije que Marcos nos dice cuál es el tema principal del libro en versículo 1. Y de verdad yo creo que voy a leer versículo 1 de capítulo 1 en cada prédica. Porque ahí Él nos anuncia de nuevo cuál es el motivo, cuál es el propósito de este evangelio. Ahí dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Cada historia que Marcos va a contarnos, cada historia que vamos a leer en este libro, en una forma u otra, va a mostrarnos que Jesús es el Cristo, que Él es el Mesías, el que fue prometido. Y no solo que Él es el Cristo, sino que Él es Dios, el Dios que fue hecho carne. Lo que vamos a estudiar esta mañana igual va a declarar quién es Jesucristo. Entonces, con eso en la mente, vamos a empezar de leer en versículo 9. La palabra de Dios dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el río de Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Vamos a orar. Señor, gracias que tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias que a través de ella podemos conocer quién es tu Hijo Jesucristo. Señor, de verdad, eso es el motivo del sermón esta tarde. Queremos que la gente conozca quién es Jesús, para que ellos crean en Él, para que ellos puedan seguirle, porque Él es el único Señor, porque Él es el único Salvador. Señor, ayúdanos de entender realmente quién es Jesucristo y lo que Él hizo sobre aquella cruz por cualquier persona que creyera en Él. Y oramos todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando llegamos al inicio de Marcos, cuando Jesús ya está empezando su ministerio, no empieza con una prédica, no lo empieza haciendo milagros, no empieza con los cielos hablando, no empieza con el Espíritu descendiendo y ni empieza con una batalla, sino empieza con una revelación de quién es Jesucristo y por qué Él vino y qué tipo de Salvador iba a ser Jesucristo. Por esa razón, en versículo 1 de capítulo 1, Marcos está declarándonos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora, en Marcos capítulo 1, versículos 9 y 13, Dios va a mostrarnos que eso es cierto, que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios.
Esos versículos van a mostrarnos la humildad, la obediencia, la unión del Rey que es el Mesías, el Hijo de Dios que va a ser revelado, que va a ser aprobado. Y en esta mañana, si es cierto que mi celular está hablándome, si es la verdad esta mañana que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Rey que fue prometido, nosotros no tenemos la dicha de solo admirarlo. No tenemos la dicha de decir, bueno, Él solo es un ejemplo que nosotros debemos seguir. No me malentiendes, yo no estoy diciendo que es mal que Él sea un ejemplo. No estoy diciendo que es mal que lo admiro. Pero lo que estoy diciendo es que nuestra relación con Él debe ir más profundo que eso. No es suficiente si Él es quien Él dice que es, que nosotros solo queremos aprender teología de Él. No sé cuántos de ustedes han dado nota, pero esta generación, la generación más nueva, tiene más interés en las cosas de Dios que cualquier otra generación desde los de Segunda Guerra Mundial. Más de ellos están asistiendo a las iglesias, no solo las iglesias bautistas, pero en general, esa generación recién que ya son adultos, están asistiendo a las iglesias en una cantidad mayor que la generación anterior. Pero el problema es que muchos de ellos no quieren tener una relación íntima con Dios. Lo que ellos quieren es debatir teología. Hay muchos de ellos, si vas a TikTok y estás mirando los TikTok de esa generación hablando de cosas de Dios, ellos quieren debatir si Jesús literalmente es presente en la Santa Cena, sí o no. Ellos quieren debatir qué significa el bautismo. Ellos quieren debatir cualquier cosa que es de teología, pero realmente ellos no tienen interés de seguir a Él. Esta mañana yo voy a darles 5 razones por las cuales nosotros debemos seguir a Jesucristo. Voy a darles 5 razones por las cuales nosotros debemos creer en Él. Cuando yo digo la palabra creer, yo no estoy hablando como nosotros creemos en los extraterrestres. Si yo digo a eso, Chuy, ¿crees en los extraterrestres? Estoy preguntando si él cree si existan. Eso no es lo que estoy preguntando acerca de Jesucristo. Cuando hablamos de creer en Jesucristo, es confiar en Él. Confiar en lo que Dios ha dicho acerca de Él. Es confiar en lo que Él hizo sobre aquella cruz. Por esa razón la Biblia nos enseña bien claro en Santiago que los demonios creen en Jesús y tiemblan. Los demonios saben que Jesús existe. Los demonios son ángeles caídos y lo han visto a Él. Entonces, cuando yo hablo acerca de creer en Jesucristo, no estoy usando la palabra en ese sentido. ¿Ustedes creen que Jesús existía? No, estoy diciendo confiar en Él, poner tu fe en Él. Confiar que Él es lo que Dios ha dicho que es y que Él hizo sobre una cruz un milagro donde Él
ha comprado cualquier persona que creería en su nombre con su sangre. Entonces, la primera razón por la cual debemos confiar en Cristo, la primera razón por la cual debemos seguir a Él es por su humildad. Mira conmigo ahí en versículo 9. La Biblia dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea. La primera cosa que yo veo aquí cuando estoy mirando a versículo 9, dice, aconteció en aquel día. ¿Vino quién? Jesús. Ahora, cuando yo veo el nombre Jesús, la primera cosa que viene a mi mente es su humanidad. Piénsalo. ¿Cuántos Jesuses tenemos aquí en el santuario ahorita? Ahí está Chuy. ¿Hay otro? Solo uno. Chuy, ¿quién te ha puesto el nombre Jesús? Tus padres. ¿Quién le ha puesto el nombre de Jesús a este Jesús que encontramos en la Biblia? Sus padres. Igual, era humano como nosotros. Y quiero que ustedes vean la humildad en Jesús. ¿Quién es Él? Dios. ¿Quién es Él? El Creador. El que habló y creó todo el mundo. Se hizo parte de la creación. Hermanos, piensen en eso. El Todopoderoso. El que creó todo lo que nosotros podemos ver. Los árboles, la césped. Todo con su voz nada más. Se hizo parte de la creación. Y ahora su creación tiene que cuidarle. Piénsalo. María tenía que darle pecho. José tenía que ganar la vida para darle una casa. Tuvieron que cambiar sus pañales. Ahora, en Marcos no vemos que él quiere enfocar tanto en eso como en el libro de Juan. En Juan vemos que él inicia su evangelio diciendo, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ahí en versículo 14 él dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Ahora en Marcos él no quiere enfocar tanto en su humanidad, pero lo que él está diciendo es que sí, él fue humano. Y sí, él era una persona real. Eso no es un cuento, eso no es una fábula, eso es historia. Eso es algo que realmente pasó. Vivió una persona y se llamaba Jesús. Y él vino de Nazaret, de Galilea. Ahora, hoy en día, cuando nosotros decimos que Él viene de Nazaret, eso no nos choque. Nosotros decimos, bueno, eso es donde creció Jesucristo. No entendemos el significado de Nazaret en aquel día. En aquel día, Nazaret era un lugar donde vivían los pobres. En aquel día, Nazaret era un sitio donde los romanos tenían un base. Y como los romanos tenían su base ahí, la gente odiaba Nazaret. Inclusive en otro evangelio, nosotros vamos a ver cuando ellos dicen que Jesús viene de Nazaret, uno de los discípulos van a decir, ¿algo bueno puede salir de Nazaret? Yo sé que la mayoría de ustedes son extranjeros, pero es como la gente del norte habla del sur de Estados Unidos. Ellos piensan que toda la gente que vive en el sur son campesinos. Ellos piensan que toda la gente que vive en el sur de Estados Unidos son ignorantes. Ellos piensan que los que viven en el sur
son bien pobres y nada bueno puede salir del sur de Estados Unidos. Y de hecho que la Biblia está enseñándonos que Jesús vino de Nazaret. Es que venía de humildad. Él no nació en la capital que hubiera sido Jerusalén. Él no nació donde vienen los que tenían poder, que hubiera sido Roma. ¿Dónde salió? Sabemos que nació en Belén, pero ¿dónde creció? En Nazaret. Un lugar insignificante. Un lugar de pobreza. Donde yo vivía en Perú, había una invasión que se llamaba la Tierra Prometida. No sé si en sus países tienen invasiones donde la gente viene para tomar la tierra. Viven en chozas, literalmente 1,5 metros por 1,5 metros. Cuando yo pienso en Nazaret y en la forma que la Biblia va describiendo Nazaret, es como la tierra prometida en Perú. Chozas, gente humilde, gente que trabajaba para ganar la vida. Y ahí es donde salió Jesucristo, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, el Creador de todo. Vemos su humildad. Él vino no para exaltarse a Él mismo, sino Él vino para servir, para ser humilde. Vemos eso no solo en el inicio de su ministerio, pero vamos a ver eso en cada paso de su ministerio hasta el fin. Ustedes piensan en la noche que Él fue entregó por Judas. ¿Qué hizo Jesucristo? Llamó a sus discípulos, sacó agua para lavar sus pies. Otra vez, para nosotros eso no es tan chocante, porque desde nuestra niñez hemos escuchado esa historia que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Entonces nosotros lo tomamos, eso es lo que hizo Jesús. Pero quiero que ustedes vean qué chocante fue eso para Pedro. ¿Qué dijo Pedro cuando llegó Jesús para lavar sus pies? Él dijo, no, Señor. Tú no vas a lavar mis pies. No, Señor, tú no vas a sacar de sandalias de mis pies. ¿Por qué? Porque eso era el trabajo del esclavo. Eso era el trabajo de la persona más bajo en aquellas casas. Si el hombre era rico y tenía bastantes siervos, era el siervo con el menos rango que tenía que lavar los pies de los demás. Y ahí está Jesús en su humildad lavando los pies de sus discípulos. Hermanos, espero que ustedes entiendan eso. Si el Hijo de Dios, que no tuvo ni un pecado, vino en humildad para identificarse con nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada para acercarnos a Él. Quiero que ustedes entiendan. Él se humilló para que nosotros pudiéramos tener una relación personal con Él. Él se humilló para que nosotros pudiéramos conocer quién es Él y a través de Él conocer quién es el Padre. Por esa razón, Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Es solo a través de Él, a través de su humildad, que podemos conocer al Padre. Entonces, ¿cuál es la primera razón que debemos creer en Jesucristo?
¿Cuál es la primera razón por la cual debemos seguirle? Es porque Él es humilde. Es Él que nos acercó a Él. No está lejano de nosotros. La segunda razón por la cual nosotros debemos creer en Él y seguirle es su obediencia. Mira conmigo ahí en versículo 9. Dice, aconteció en aquellos días que Jesucristo vino de Nazaret de Galilea. Y mira lo que dice. Y fue bautizado por Juan en el Jordán. Vino Juan el Bautista. Y él estaba bautizando a la gente. Pero ¿qué tipo de bautismo estaba haciendo Juan? Un bautismo de arrepentimiento. Un bautismo para los pecadores. Un bautismo para los que no estaban haciendo la voluntad de Dios, para que ellos siguieran a Dios. Entonces viene a mi mente, ¿por qué Jesús tuvo que ser bautizado? Una vez Jesús hizo un pecado. Hermanos, deben decir que no. Porque si Jesús hizo solo un pecado, Él no es digno de morir por nosotros. Si Él hubiera hecho un solo pecado, cuando Él murió sobre aquella cruz, Él hubiera estado muriendo por sus propios pecados. Tuvo que ser perfecto. Entonces, ¿por qué tuvo que ser bautizado? En el texto que hemos leído en Marcos no nos dice, pero en Mateo, cuando Jesús llegó para ser bautizado por Juan el Bautista dijo, no, yo no quiero bautizarte, es tú que tienes que bautizarme a mí. Él entendía quién era Jesucristo y él no quiso hacerlo. Y Jesús tenía que decirle, hazlo. Es la voluntad del Padre. Y lo que Jesús está mostrándonos aquí es que Él era obediente de ser bautizado, aun cuando Él no lo necesitaba, aun cuando Él no tenía que ser bautizado, solo por el hecho que el Padre le había dicho, hazlo, Él lo hizo. Pero no solo vemos su obediencia en el bautismo, sino lo vemos también en su tentación. Mira conmigo ahí en versículo 12. La Biblia dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Esa palabra que es traducido, impulsó en el español, es la misma palabra que va a usar la Biblia cada vez que Dios o Jesús va a echar un demonio afuera de alguien. En el mismo verbo. Entonces lleva la idea de echar afuera, lleva la idea de empujar a alguien. Y es el Espíritu que está llevando a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Ahora aquí en Marcos no nos dice cuál fue las tentaciones. En los otros evangelios no nos dice todas las tentaciones tampoco, porque Marcos nos lleva la idea que no solo fue tentado el último día, sino por los 40 días que él estaba ahí, Satanás estaba tentándole. Pero en los otros evangelios, la primera tentación que ellos mencionan es de cambiar las piedras a pan. Piénsalo. Jesús estaba en el desierto. Jesús estaba solo. Jesús estaba haciendo ayunas. Y llega Satanás y dice, si tú eres el Hijo de Dios, en otras palabras, si eres Dios que fue hecho carne, ¿por qué no cambias estas piedras a pan? ¿Has pensado una vez que hubiera sido de pecado en eso?
¿Qué es el mal? Si Él realmente es Dios, de tomar una piedra y cambiarlo a pan. Vamos a ver muy pronto en el libro de Marcos que 2 veces Jesús va a multiplicar comida para dar a la gente comida. Va a llevar de almuerzo de un joven y va a darlo a 5,000 personas. Va a llevar el otro día algunos panes, peces que ellos tienen para darlo a 4,000 personas. Entonces, ¿qué hubiera sido el pecado si Jesús hubiera cambiado la piedra a pan? El pecado hubiera sido que Él era desobediente a su Padre. Porque su Padre no le había dicho, cámbialo a pan. Y lo que Satanás estaba diciéndole es, mira, tú eres Dios igual como el Padre. Y si tienes hambre, ¿por qué no lo cambies? ¿Ves la tentación? ¿Ves lo que estaba haciendo Satanás? Pero otra vez, Jesús era obediente. Y vamos a ver que Jesús es obediente hasta la muerte. La noche que Él fue entregado por Judas, vemos que Él está orando ahí en el huerto. Y mientras que Él está orando, Él está hablando con Dios, diciéndole, Dios, si hay otra manera que no tengo que tomar de esta copa, dígamelo. Dios, realmente Jesús está mostrando su corazón. Esa copa va a ser difícil de tomar. Pero ¿cómo termina su oración? Hágase tu voluntad. Jesús era obediente hasta la muerte. Hermanos, ¿por qué debemos creer en Él? Porque Él fue obediente y no falla al Padre. Hermanos, ¿por qué debemos creer en Él y por qué debemos seguirle? Porque Él es el Hijo obediente, el Hijo perfecto que tomó nuestro lugar, que pagó por nuestros pecados. La tercera razón por la cual debemos creer en Él y seguirle es eso: su reinado como Mesías, ungido por el Espíritu. Mira conmigo ahí en versículo 10. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Ahora la palabra que es traducida abrirse en ese texto no lleva la idea como abrir puertas. Lleva la idea que Dios mismo agarró los cielos y lo arrancó en 2 partes. Esa palabra literalmente quiere decir una división. Esa palabra es la palabra que la Biblia va a usar cuando Jesús va a morir sobre aquella cruz. Cuando Él dice, tetelestai. Cuando Él dice, todo es acabado, todo es terminado. Y la vela en el templo va a dividirse desde arriba hacia abajo. Lo que Dios está mostrándonos en ese texto es que Dios mismo ya está entrando al mundo. Dios mismo ya está ahí para empezar su ministerio. Y Él está anunciando, aquí está el Rey. Aquí está Él que ha sido ungido por el Espíritu Santo. Ahora, de ungir a alguien, hundir. ¿Cómo es la palabra?
esta palabra. En el Antiguo Testamento lo vemos. Los profetas fueron ungidos por el Espíritu Santo para profetizar. Los sacerdotes fueron ungidos para ser el mediador entre Dios y nosotros. Los reyes fueron ungidos para empezar su reinado. Y aquí vemos algo muy especial. Jesús no solo es una profeta que ha venido para profetizar algo. Jesús no solo es nuestro sacerdote. Jesús no solo es el rey. Él es todo en una sola persona. Y Él ha sido ungido por el Espíritu Santo. Eso es la declaración pública de lo que Marcos había dicho en capítulo 1, versículo 1. Cuando él dijo, Jesucristo, eso es la declaración en público, diciendo, ¿ves? Él es el ungido de Dios. Él es el prometido de Dios. Hermanos, ¿por qué debemos creer en Jesucristo? ¿Por qué debes seguirle? Porque Él no solo es un profesor. Él no solo es una profeta. Él es el ungido de Dios. Él es el Cristo. Él es el Rey verdadero que ha recibido su poder de Dios. La cuarta razón por la cual debes creer en Él, debes seguirle, es porque su filiación divina. Yo tuve que hacer una investigación de cómo decir sonship en español y me salió filiación. Me suena más como portugués que dice filo por hijo en vez de hijo. Pero es una palabra de español. Si ustedes no supieron, solo está diciendo, es una palabra de domingo diciendo que Jesús es el Hijo verdadero de Dios. ¿Cómo podemos ver eso en el texto? Mira conmigo ahí en versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Viene una voz de cielos. Es Dios el Padre. Y Dios el Padre está dando testimonio de quién es Jesucristo. Hermanos, si yo vengo a ustedes y les digo, mira, yo soy el mejor cocinero de todo el mundo. Si no has comido mi comida, no has comido nada. Porque mi comida es la comida más rica que hay. Inclusive, yo cocino la comida mexicana mejor que los mexicanos. ¿Ustedes van a creerme? No van a creer. ¿Por qué? No van a creerme porque ¿quién está diciendo que yo soy el mejor cocinero? Yo. Piénsalo. Llega un joven al cancha de fútbol y dice, mira, yo puedo jugar fútbol como Messi. ¿Los demás van a creerlo? No, porque está dando testimonio de él mismo. En este caso, Jesús no está dando testimonio de él mismo. ¿Quién está hablando? Es el Padre. Y el Padre está diciendo con su propia voz, tú eres mi Hijo amado. Ahora, Byron ha comido mi comida.
Byron, ¿puedo cocinar? Ahora ustedes van a creer. John anoche comió mi comida en mi casa. John, ¿puedo cocinar? Ahora ustedes van a decir, bueno, tal vez John Michael es un buen cocinero, porque hay testigos. Ahora, que entra un chef reconocido de todo el mundo. Y él se sienta aquí y se para y dice, John Michael es buen cocinero. Ustedes van a creerme por la voz de los testigos. ¿Quién está hablando aquí? El Padre. No hay una autoridad más alta que Él. No hay nadie que conoce quién es Dios que el Dios el Padre. Y mira lo que Él está declarando. Este es mi Hijo. Jesús es mi Hijo. Ahí en versículo 11, donde Él dice, en ti tengo complacencia. Eso son dos profecías del Antiguo Testamento. Uno se encuentra en Salmos capítulo 2, versículo 7, otro en Isaías 42, versículo 1. Pero lo que Dios está haciendo, y Él está diciendo, es mi Hijo que viene como rey. Es mi Hijo que viene como aquel que va a sufrir. Eso es lo que está diciendo en Isaías. El que va a sufrir. Entonces Dios está presentando a Jesús como su Hijo, pero también está presentándolo como el Rey que va a sufrir. Ahora, hermanos, no sé cuántos de ustedes han escuchado una enseñanza que piensa que Jesús fue un hombre común y corriente hasta este día. Y esa gente piensa que fue en este día de su bautismo que Dios le dio el poder de ser hijo de Dios. Y Dios le adoptó en este día. Hermanos, las palabras que vemos aquí en la Biblia no son palabras hablando de una adopción. Esas son palabras donde Dios mismo está revelando quién es Jesucristo. Él no está diciendo que en este día te hace mi hijo. Él está declarando a todo el mundo, este es mi hijo. Hay otra parte de la Biblia donde Dios habla igual como habló en el bautismo de Jesucristo. Se llama la transfiguración. En ese texto Dios va a decir otra vez, este es mi Hijo amado. Y Él va a decir a los discípulos que están ahí, escuchen a Él. En su bautismo, Dios estaba hablando directamente a Jesús. En la transfiguración, Él estaba hablando acerca de Jesucristo. Pero en ambos casos, Él estaba dando el mismo testimonio. Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué debemos seguir a Él? Porque Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué debemos creer en Él? Porque Él no solamente es un mensajero de Dios, sino Él es el Hijo de Dios. La última razón por la cual debemos creer en Él y debemos seguirle es su fidelidad probada. Mira conmigo en versículos 12 y 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Aquí está Dios. Y Dios, el Espíritu, está llevando Dios el Hijo
al desierto. Al momento de escuchar el desierto, un judío hubiera pensado en el pueblo de Israel, que andaba en el desierto por 40 años. ¿Y qué pasó ahí? Ellos pecaron vez después vez. Ellos hablaron mal contra Dios y contra Moisés. ¿Y qué hizo Dios? Mandó serpientes para picarles, para que ellos murieran. Vez después vez. Mientras que el pueblo de Israel estaba en el desierto, fallaron y fallaron. Y ahora tenemos a Jesucristo, que no va a fallar. Ahora tenemos a Jesucristo, que va a pasar la prueba. Hermanos, escúchenme. Jesús fue tentado igual como nosotros. La única diferencia es que Jesús pasó la prueba. Cuando pienso en eso, también pienso en quién está tentando a Jesús. La Biblia nos quita toda la duda. Nos dice bien claro, fue tentado por Satanás. Me hace pensar en Adán y Eva. Ellos estaban en el lugar perfecto. Ellos estaban en el paraíso. Ellos estaban en el huerto y Dios había sembrado todas las frutas que estaban a su alrededor. Dios les había dicho, ustedes pueden comer cualquier fruta que quieres, menos uno que está en medio del huerto. ¿Y qué pasó? Vino la serpiente y ellos comieron aquel fruto. Ellos fallaron. Ahora tenemos a Jesucristo. En vez de estar en el huerto, en vez de estar en el paraíso, en vez de estar con árboles frutales a su alrededor, ¿dónde está? En el desierto. Y la Biblia dice que Él está ahí con los fieras. No sé si ustedes entienden esta palabra, yo no lo entendí, entonces tuve que hacer investigación. Quiere decir animales salvajes. En vez de estar ahí con comida a todos lados, ahí está el león, el coyote, todos los animales salvajes a su alrededor. Y viene Satanás para probarle. Viene Satanás para hacer la misma tentación que hizo con Adán y Eva. Algo de comida. Cambia esa piedra, esa pan. Él pasó la prueba. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Otra prueba. Otra prueba. Jesús siempre pasa la prueba. Él es fiel. Hermanos, debemos creer en Él, porque donde nosotros hemos fallado, Él ha sido fiel. Debemos creer en Él, porque cada uno de nosotros hemos caído en el pecado. Cada uno de nosotros hemos hecho cosas en contra de Dios. Y en cada ocasión, Jesús ha sido fiel y ha pasado la prueba. Hermanos, esta mañana o tarde te ha dado 5 razones por las cuales debes creer en Jesucristo. Les ha dado 5 razones por las cuales deben seguir a Jesucristo. De hecho, que Él es humilde. De hecho, que Él es obediente. Su reinado como Mesías, ungido por el Espíritu. De hecho, que Él es el Hijo divino. Y su fidelidad. La pregunta esta tarde no es si Jesús es digno de que lo seguimos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú
con este Jesucristo. ¿Qué vas a hacer tú con este Jesucristo? Con el testimonio que Dios el Padre ha dado. Vas a decir, no, yo no creo en Él. Vas a decir que no voy a seguirle, porque tengo dudas. Vas a desconfiar en Dios el Padre, o vas a recibir testimonio de Dios el Padre. Hermanos, hoy van a tomar una decisión. Tal vez tú estás ahí, no, yo no voy a tomar una decisión, acabas de tomar una. ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? Déjame de orar por nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, como he dicho, que tú nos hablas a través de ella y nos muestra bien claro quién es Jesucristo. No es solo Él que ha dicho que Él es Hijo de Dios, no es solo Él que ha dicho que Él es el Mesías, sino que tú mismo has dado testimonio de Él. Tú nos has declarado quién es Jesús. Tú nos has declarado que Él es digno de nuestra fe, que Él es digno que nosotros seguimos a Él. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ver realmente quién es Él. Ayúdanos a confiar en Él. Y ayúdanos a seguirle. Señor, oramos todo eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pónganse de pie. No sé cómo Dios te ha hablado hoy, pero mis hermanos, realmente solo hay dos opciones: creer en Él